Ya, bien, jovencitos. Primero reciban el saludo de parte de las academias Aduni y César Vallejo. Saludar los jóvenes del ciclo anual UNI. Y mi nombre es Carlos Yaler. Vamos a desarrollar la semana número 22 con el tema problemas asociados al mal uso de los recursos naturales. ¿Ya? Eh, Objetivos que esperamos alcanzar con esta sesión, joven. Identificar los problemas asociados al mal uso, al uso inadecuado de los recursos naturales y reconocer las consecuencias del mal manejo de los recursos naturales. ¿Ya? La secuencia de jóvenes que vamos a seguir es una introducción sencilla, lo que es la desertificación, causas, consecuencias, la deforestación, causas, consecuencias y problemática asociada al uso del agua en nuestro país, sobre todo en nuestro país, ¿ya? Del agua dulce, el agua para la agricultura, el agua para el consumo directo. A ver, primera pregunta que podríamos hacernos, espero que esta pregunta también te la hayas hecho alguna vez o en el colegio te la hayan hecho. ¿Qué es la depredación? ¿A qué nos referimos con depredación? La depredación, joven, tiene que ver con el uso excesivo, el uso en demasía, en abuso de un recurso natural, hasta el punto, joven, en que este uso, este aprovechamiento, llega a agotar, a extinguir, a simplemente a acabar con el recurso. Y eso, joven, tiene que ver con el mal manejo de los recursos naturales. Esa es la depredación. ¿Ya? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de depredar, por ejemplo, un bosque tropical amazónico, de depredar la flora, la fauna, de depredar recursos naturales como el hierro, el cobre, el estaño, el zinc en algún momento? Consecuencias, miren, si hablamos de recursos naturales, extinción de flora y fauna, alteración de los ecosistemas y en el caso del agua, por ejemplo, pérdida del recurso y también de lo que nos ayuda el agua, que en este caso es la agricultura, pérdida de alimentos. Las consecuencias son graves, como vemos ahí, joven, y esto tiene que ver con la depredación, con el uso excesivo, el consumo, el aprovechamiento excesivo de los recursos naturales. Un primer problema que vamos a tocar, joven, que vamos a ver en esta ocasión es la desertificación. ¿Ya? La desertificación, joven, tiene que ver con un daño, una afectación a los suelos. La contaminación del suelo provoca una reacción en cadena, altera la biodiversidad del suelo y reduce su materia orgánica. Por lo tanto, se pierde su capacidad para producir, reproducir o sostener vida. Esto, joven, tiene varias causas. ¿Cómo podemos contaminar, afectar el suelo? Mira, directamente, joven, con malas prácticas agrícolas. Las malas prácticas agrícolas tienen que ver con el sobreriego, el exceso en los abonos químicos. Eso, joven, malas prácticas agrícolas. Otro, mal manejo de los desechos sólidos. Estamos hablando de la basura. Específicamente, joven, la basura, ¿cómo puede afectar a los recursos naturales, al suelo directamente? Cuando dejamos la basura sobre el suelo directamente de forma irresponsable, esto contamina los suelos, daña los suelos y afecta la biodiversidad. Otro, los desechos químicos, industriales, nucleares, que son peligrosos, cuando no son bien tratados y son dejados en cualquier lugar, se dañan los suelos, las aguas también. Lixiviación de vertederos mal administrados. ¿La lixiviación a qué se parece? Bueno, la lixiviación se parece a cuando alguna vez tú has sacado la bolsa de basura del tacho, la has cargado y la bolsa de repente tiene un poco de huequitos. Y tú sientes que todo es sólido lo que está llevando la bolsa, pero tiene un huequito abajo y va cayendo un poco de agua, chorrea, y eso huele feo, eso huele mal, ya. La lixiviación, joven, es algo similar. Tú dejas desechos y si a esos desechos le cae la lluvia, tú no sabes si en esos desechos hay aceites, solventes, hay pinturas, hay productos tóxicos, la lluvia o simplemente la gravedad hace que esos líquidos bajen, bajen, bajen y llegan al suelo y se van infiltrando en el suelo. Esa es la lixiviación. Y también, joven, el vertido no controlado, no administrado, no regulado de residuos domésticos, industriales y mineros. Todo ello, joven, provoca la contaminación, el daño, la afectación de los suelos. ¿Y esto a qué problema nos lleva? A uno que se llama desertificación. La desertificación, joven, ¿a qué se refiere?
es la degradación ecológica en la que el suelo pierde su capacidad productiva debido a diversas actividades humanas y alteraciones climáticas. Pero en este caso vamos a referirnos más a la acción del hombre. Mira, en nuestro país esta desertificación es mucho más grave, más amplia en la costa peruana, más amplia que en otras regiones. A ver, las causas pueden ser el cambio climático, el sobrepastoreo, la intensa actividad agrícola intensiva, y tenemos también el crecimiento, a veces desordenado, a veces horizontal de las ciudades. Todo ello, joven, va dañando, perdiendo los suelos, la capacidad reproductiva de los suelos, la deposición de residuos, el cambio de uso del suelo. Mira, ese es interesante. ¿A qué nos referimos con cambio de uso del suelo? Cuando hablamos de cambio de uso del suelo, joven, mira, ahí vemos que hay tala de bosques, ¿sí o no? Hay tala de árboles. Cuando talamos zonas de bosques y los convertimos en zonas agrícolas, o talamos zonas de bosques y lo convertimos en zonas para el ganado, ahí estamos haciendo un recambio en el uso del suelo. Lo que debería ser un bosque normalmente, naturalmente, lo transformamos y eso tiene un impacto en los suelos, joven. ¿Ya? Otra forma, joven, la extracción de materiales. Normalmente nos referimos acá, joven, a los agregados de construcción. Cuando extraemos, por ejemplo, arena fina, arena gruesa, piedra, son los agregados de construcción y simplemente sacamos y dejamos un cráter, un hueco en el suelo. Eso conlleva también a debilitar a la degradación de los suelos, que nos lleva a la desertificación. ¿Ya? Una forma de causar desertificación también viene de la salinización. Y la palabra salinización proviene justamente de sal, ¿sí o no? ¿A qué se refiere? Es el incremento de sales hidrosolubles en el suelo. Incluyen sustancias químicas como el potasio, magnesio, calcio, cloruro, sulfato, carbonato, bicarbonato. Eso, joven, lleva a la salinización o productos muy altos en sodio, sodificación. Esto afecta a las plantas, a los seres vivos que son parte de los suelos y pueden hacer los suelos improductivos. Esto, joven, ¿dónde lo tenemos más? En la costa peruana. ¿Ya? Esto predomina sobre todo, joven, la salinización en la costa. Puede ser por causas naturales. ¿Cuándo es natural? Cuando el agua subterránea aflora la superficie. Si el agua subterránea asciende a la superficie por infiltración, esto inunda y lleva los minerales del suelo profundo a la superficie y eso causa salinización. ¿Ya? Y de manera artificial, joven, acá justamente está lo que es las malas prácticas agrícolas, el riego excesivo de los suelos. La salinización, siempre lo pongo como ejemplo, se parece a aquel fenómeno que nosotros vemos en el fondo de la tetera después de 2 meses, 3 meses, 5, 6 meses que utilizamos la tetera. Vemos que en el fondo de la tetera se crea una especie de costra, una especie de capa que le llamamos normalmente sarro, media beige, media marrón, ya. Eso es porque los minerales del agua se han asentado, se han sedimentado, se han solidificado. Ya, lo mismo pasa con los suelos. Si a los suelos los regamos, los regamos, los regamos y le agregamos más agua de la que necesitan y no los removemos, no los tratamos, no le damos un abono natural, estos minerales se asientan, se solidifican y generan una capa que recubre el suelo. Eso lleva a la salinización. ¿Ya? Esas son las malas prácticas agrícolas. Una de ellas es el riego excesivo de suelos y el uso excesivo también de agua subterránea para regar los suelos para la agricultura. Eso lleva al proceso de salinización y nos conlleva posteriormente a la desertificación. ¿Ya? En nuestro país, joven, las cifras son preocupantes. La tercera parte de la superficie de nuestro país está en proceso de desertificación o ya está desertificada. Es un grave problema, sobre todo para la agricultura. A ver, por regiones, por macroregiones en nuestro país. En la costa, ¿esto a qué se debe? Por el sobrepastoreo. Salinización en la costa centro-sur y sobrepastoreo en la costa norte. El sobrepastoreo viene del ganado caprino, de las cabras, en la costa norte por el lado de Tumbes, por el lado de Piura, por el lado de Lambayeque, y en la costa centro-sur malas prácticas agrícolas, sobre todo el riego excesivo. En los Andes, la erosión hídrica, ahí, joven, la lluvia que cae sobre las pendientes, sobre las laderas de montañas,
la falta de vegetación, sumado al sobrepastoreo. Y una práctica que también tenemos que ir repensando, que es la quema de pajonales. Eso, joven, causa la erosión de suelos en los Andes peruanos, que nos lleva a la desertificación. Y la lixiviación, joven, es por acción de las lluvias intensas, y esto, sumado a la deforestación en la región amazónica. Acá se juntan dos elementos. Para la degradación de suelos en la selva tenemos lixiviación, que es un proceso natural que lo hacen las lluvias, pero esto justamente se da porque has arrasado con los árboles, has eliminado toda la cobertura vegetal. Eso se llama deforestación. Esos son los dos factores que degradan los suelos en la selva peruana. La lixiviación, que proviene por las lluvias, que no debería ocurrir si es que hay una buena cobertura vegetal, pero el otro elemento que conlleva esta es la deforestación, que ahorita lo vamos a ver como problema grave también. ¿Ya? Justo, mira, lo que estábamos mencionando, joven, la deforestación. ¿Ya? La deforestación, joven, como su nombre lo dice, ¿a qué se refiere? Tiene que ver con la pérdida o destrucción de bosques naturales, de bosques en general, debido a la acción del hombre. Básicamente es por acción del hombre, joven. La deforestación tiene que ver con arrasar, con destruir, con tirarte abajo todo lo que son árboles, cobertura vegetal, eh, y las causas son variadas, joven. Puede ser por la agricultura, gran escala intensiva, la pequeña agricultura, la colonización de suelos, la tala por madera, la construcción de infraestructura como puede ser carreteras, puentes, puede ser obras viales, puede ser el crecimiento de las ciudades en la región amazónica, por ejemplo. Centrales hidroeléctricas también causan deforestación. La ganadería, cortar la montaña, los bosques para hacer ganadería, incendios forestales para obtener carbón, leña, minería, plantaciones de pulpa de papel. Todo ello, joven, nos conlleva un grave problema hoy en día en todo el mundo, no solo en nuestro país, que se llama la deforestación, joven. ¿Ya? Eh, las consecuencias de la deforestación. Vamos a verlo de manera general. Consecuencias de la deforestación, joven. Destrucción y alteración de ecosistemas. Cuando cortamos un árbol, no solo estamos cortando un árbol por la madera, por las ramas o por la corteza, sino que estamos destruyendo un hábitat donde vamos a encontrar microorganismos, insectos, aves, mamíferos, todo un ecosistema que se sostiene sobre los árboles, sobre los bosques. Pérdida de la biodiversidad porque se pierden los hábitats de los seres vivos. Se disminuye, se reduce, mejor dicho, a ver, si se quema, se emite más CO2. Si se tala, en ese talar los árboles, ya no permitimos que un árbol vivo recicle el dióxido de carbono. Aumentamos la emisión de dióxido de carbono, alteramos el ciclo hidrológico del agua. ¿Por qué? Porque los árboles hasta cierto punto regulan el agua, regulan las lluvias, regulan la cantidad de agua que debe ir a un río, que debe ir a la napa freática. Por eso lo hacen a través de las raíces. Los árboles amortiguan, protegen los suelos y a través de las raíces captan agua. Y el exceso del agua, las raíces lo llevan a la napa freática. Los árboles, los bosques son muy importantes para la vida, ahí lo estamos viendo, joven, tienen que ver con el dióxido de carbono, con el agua, con la protección de los suelos, con el sostenimiento de la biodiversidad y como ecosistemas. Y obviamente talar los árboles, deforestar, tiene que ver con erosión, deslizamiento y degradación de los suelos. ¿Ya, joven? Ahí tenemos consecuencias de la deforestación, joven. ¿Ya? Algunos datos en Sudamérica, joven. Algunos datos de la deforestación en Sudamérica. A ver, ¿cuál será el principal país en deforestación en Sudamérica? Bueno, lamentablemente, joven, es el más grande que tenemos. En Latinoamérica tenemos en Brasil. Segundo, Bolivia. Tercero estamos nosotros en Perú, joven. Colombia en cuarto lugar. Quinto lugar, México. Eso, joven, es el grave problema que afronta hoy la región en cuanto a deforestación. Y podríamos preguntarnos, a ver, ¿a qué se debe la gran deforestación que hay? Primero en el caso de Brasil, que es el más grande y es el principal país afectado por este grave problema.
la expansión de la soya y la ganadería de vacunos. Se talan inmensas zonas de la selva para la plantación de soya y el ganado vacuno, y a veces eso viene de la mano con políticas de Estado, ¿ya? Alentado por el gobierno. Ahí tenemos una vista, joven. Alguien dirá, profe, pero se ve verdecito, se ve bonito, se ve todo ordenadito, pero un detalle en esa imagen, joven, por favor, vamos a verlo un poquito más de cerca. Se puede ver bien verde, bien bonito, todo así ordenadito, pero a ver, ahí tú encuentras biodiversidad. Ahí tú vas a encontrar un gallito de las rocas, un oso perezoso, tú vas a encontrar ahí, por ejemplo, una tortuga, vas a encontrar ahí un jaguar. No, a eso nos referimos. Mira, se tala la selva, grandes extensiones, grandes hectáreas, se reemplaza por cultivos, pero ahí no vas a encontrar biodiversidad. ¿Ya? Y por otro lado, joven, también se tala la selva para esto. En el caso de Brasil, para ganado vacuno, joven. ¿Ya? Y ahí hay un grave impacto para los ecosistemas. En el caso de nuestro país, si lo vemos a la mano izquierda, joven, ahí tenemos un ranking de la pérdida de bosques por región entre los años 2001 y 2017. Y la región que más ha perdido bosque, joven, ahí tenemos la región San Martín. Segundo por Loreto, tercero Cayali, Huánuco y así sucesivamente. Y mira la imagen, por favor, joven, acá lo tenemos. Mira el impacto, la deforestación, toda esa parte que lo vemos amarilla, media beige, así, opaca, sin vida, eso es el impacto de la deforestación, joven. Es una pena porque no solamente estamos perdiendo árboles, ahí estamos degradando los suelos, perdiendo biodiversidad, aumentando más CO2 al medio ambiente, al planeta, joven, y ese impacto es muy negativo, joven. ¿Ya? Miren, del año 2017 Perú perdió bosques del tamaño de 200.000 campos de fútbol. Es bastante, joven. Es inmenso. Eh, y la causa principal de la deforestación, joven, para nuestro país en la región amazónica, hay que decirlo, joven, con todas sus letras, es la agricultura. La agricultura intensiva. Si miramos a San Martín, ¿qué agricultura? La del café, la del arroz, la del cacao. En Loreto, la hoja de coca. En Ucayali, también la del café, la hoja de coca. En Huánuco, la hoja de coca y así sucesivamente, joven. La causa principal de la deforestación, joven, es la expansión de la agricultura intensiva. En este caso, el cultivo mayor que está arrasando la selva, joven, que está reemplazando árboles por cultivo y agroexportación, es el café, joven. Bien, joven, estos son los datos para nuestro país. Hay que tomarlos en cuenta, hay que tenerlos presente, porque es un grave problema que impacta en ecosistemas, en suelos, en biodiversidad, en la atmósfera por la reducción de CO2, por la reducción de reciclaje de CO2, disculpen. Esos, joven, son los impactos de la deforestación para nuestro país. ¿Ya? Ahora, joven, otro problema importante que aqueja ya no solo a nuestro país, sino a todo el mundo. Si vemos en África, en Asia, hay lugares donde la gente pelea, camina distancias largas por un poco de agua potable. ¿Ya? La problemática con respecto al agua en nuestro país, joven. En cuanto al agua, el agua potable, joven, hay un grave problema que directamente es la contaminación. Y nuevamente, acá es por acción del hombre. La palabra joven podríamos decir acción del hombre o antrópico, es causado por el hombre, joven. ¿Ya? Eh, a veces cuando botamos un plástico, botamos una botella, nuestra envoltura de la galleta, o utilizamos un tupper de esos descartables, esos donde viene la comida, no sabemos si al final ese tupper se recicla, ese tecnopor, ese plástico, ese envoltorio se recicla o va a parar al fondo del océano, a la cuenca de un río, no lo sabemos. Debemos ser un poco más conscientes con esa problemática, con esa posibilidad, joven. Las causas de la contaminación del agua, joven. Vamos a ver las causas. ¿Cuáles son los motivos por los cuales el agua se contamina? Miren, el uso, las aguas de uso agrícola llevan consigo insumos agroquímicos como pesticidas, fungicidas, y eso afecta directamente al recurso de agua, joven. Se toma un poco del agua del río, se riega los campos, y luego esa agua, joven, que ya regó los campos, se deriva el exceso nuevamente a los ríos. Solo que ese exceso de agua, joven, está acarreando consigo productos químicos y eso afecta la calidad del agua, joven.
Las aguas servidas, preguntémonos, joven, preguntémonos en ciudades como Huancayo, en ciudades como Jauja, en ciudades como La Oroya, ¿dónde se drenan las aguas de lo que nos bañamos, de lo que nos lavamos los dientes, de lo que lavamos la ropa? Pintamos una pared, por ejemplo, y lavamos la brocha. A ver, lavamos la brocha, ¿y dónde botamos esa agua con que lavamos la brocha? La botamos al desagüe, pero ese desagüe, ¿dónde crees que va a parar, joven? Es más, a lo largo de la cuenca del Rímac, acá en la costa, en Lima, por la parte de Huarochirí, la parte de Chosica, la parte más abajo de Huachipa, por ejemplo, ¿a dónde crees que van a parar muchos desagües? Eso se llama las aguas negras o las aguas servidas, que vienen cargadas con microorganismos intestinales, vienen con aceites, vienen con grasas, vienen con solventes. Por ejemplo, joven, tú lavas tu brocha, pintas tu pared, pintas tu techo, pintas tu fachada y lavas tu brocha con thinner, ¿sí o no? ¿Y eso dónde lo enjuagas? Lo haces en el caño. Eso va al desagüe, eso va al drenaje. Lavamos la olla, la sartén y tiene un poco de aceite ese negro quemado que hemos frito y refrito todas nuestras alitas de pollo. Ya, eso, joven, va al desagüe y al final, joven, va a un río. ¿Ya? Otras fuentes de contaminación del agua, joven. Tenemos químicos industriales, relaves mineros, derrames petroleros, residuos sólidos, que es la basura. Los residuos sólidos, joven, son los vertederos. A veces, joven, de forma inconsciente y irracional, incomprensible, botamos la basura en la cuenca del río y cuando el río crece lo arrastra, se lo lleva y eso llega al mar, joven. ¿Ya? Hay una grave problemática también con respecto al agua. Miren, en nuestro país, ¿quién se encarga de monitorear, medir, eh, registrar, fiscalizar el buen uso de las aguas y el impacto de las industrias, de las empresas, de la población sobre el agua? Es el ANA, joven, la Autoridad Nacional del Agua. Miren, en el año 2014, ¿qué identificó el ANA? Identificó que ríos contaminados cruzan 12 regiones y los principales factores de contaminación. Esto puede preguntar alguna vez, joven, en el examen de admisión. ¿Cuáles son los principales factores de contaminación? Miren, tenemos los residuos sólidos, lo que es basura, el agua negra, el agua servida, el agua negra, agua contaminada, y pasivos ambientales, joven, que tienen que ver con relaves mineros. ¿Ya? Relaves mineros, pasivos ambientales. Eso se llama pasivos ambientales. ¿Ya? Y indicó, señaló, para el año 2014, habría que ver cómo estamos hoy día, joven, 7 años después, 21 ríos están contaminados producto de la minería a nivel nacional, la gran minería, mediana y pequeña minería, así como de la minería informal y artesanal. ¿Qué tenemos en imagen aquí, joven? ¿Identificas qué es esta imagen? Joven, esta imagen corresponde a la cuenca del río Marañón y un derrame petrolero muy grave con el oleoducto norperuano que afecta a la cuenca del río Marañón, a los peces, al ecosistema, a las poblaciones nativas indígenas que tienen que a veces cargar en sus hombros con este grave problema que son los derrames petroleros, joven. ¿Ya? Esa es un poco la problemática en nuestro país con respecto al agua, joven, y consecuencias. Mira, lo que habíamos dicho, muchas bolsas de plástico, envoltorios, botellas de plástico, no sabemos su destino finalmente, pero ahí lo vemos, llegan al mar, afectan a la vida marina, a los ecosistemas, eh, pérdida de fuentes de agua dulce. Las fuentes de agua dulce limpias, puras, cada vez se están agotando, se están reduciendo porque se contaminan, destrucción de ecosistemas acuáticos, impacto sobre los ecosistemas y obviamente si consumimos agua contaminada, agua con residuos, agua con materia orgánica, se propagan enfermedades. Mira, de repente le puedes preguntar a tu papá joven, en la década del 90, producto de este problema, después de un fenómeno del niño, tuvimos en nuestro país una epidemia de cólera porque no había agua dulce, no había agua potable, joven, a la mano. Tuvimos una gran devastación después de el fenómeno del niño del 97-98. ¿Ya, joven? ¿Cómo podemos cuidar el agua? Medidas para evitar la contaminación del agua, joven. Podemos desarrollar una agricultura sostenible, ecológica, con abonos naturales, mantener equipos de tratamiento limpio, en buen estado. Otro,
plantas de tratamiento residuales, necesitamos más plantas de tratamiento, métodos de control biológicos, físicos y culturales para la población, educar a la población, letrinas y pozos sépticos, campañas educativas para lograr actitudes positivas hacia la conservación del agua, joven. Todo ello ayuda para cuidar, para mantener lo que es el agua limpia, joven. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención, por su participación. De acá vamos a desarrollar las preguntas de su práctica. Nos vemos con las preguntas de su práctica, jóvenes. ¿Ya?